básico que para mí también marcó la vida, y es que los sueños de la gente pueden ser muy grandes el rato que tienen la oportunidad de soñar. El problema que ha habido siempre, te imaginas, tanta era la emoción de que su leche se iba para Colombia. Se iba para Colombia. Entonces, eso cambió la dinámica, porque la gente comenzó a... Tú no vas a llevar gente de la ciudad a que trabaje en el campo, porque no va a poder trabajar, es difícil. Sonnenholmer, que a mí me pareció un vicepresidente espectacular y me parece una persona espectacular. Íbamos con él y la pregunta era, ¿a quién vemos que no esté trabajando? Toda la gente trabajaba. ¿Y por qué hay esta pobreza? ¿Ya? Hicimos un estudio en esa zona. Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Como ustedes saben, aquí tenemos personajes que de alguna manera han aportado a contribuir al desarrollo del país desde distintas ópticas, ¿no? Y de eso queremos aprender el día de hoy. Por eso quiero agradecer su sintonía y dar la cordial bienvenida a Juan Pablo Grijalva, un amigo desde hace mucho tiempo que a veces hemos dialogado tomándonos un café, en territorio también, visitando comunidades y viendo cómo solucionar algunos problemas. También hemos estado en posiciones distintas, a lo mejor teniendo, no diría posiciones, diría ideas desde distintas ópticas. Por eso quiero agradecer este espacio y decir, Juan Pablo, bienvenido. Ahora, ¿quién es Juan Pablo Grijalva? Quiero darte la bienvenida, pero quiero conocer quién es Juan Pablo Grijalva, de dónde nació, es costeño, serrano, amazónico, extranjero. Luego vamos a hablar sobre tu trayectoria, pero empecemos con eso. Bienvenido, Juan Pablo. Perfecto, Marco. Primero, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Me siento muy honrado. He visto podcasts tuyos y son realmente muy buenos. Así que estoy feliz de estar acá compartiendo contigo. Bueno, yo soy quiteño, soy quiteño. Mi familia por parte de padre viene del norte, del Carchi, y mi familia por parte de madre viene por Ambato, de Ambato. Entonces estoy en el centro, soy quiteño. Claro, que sale de un guaitambo y una papa. Sale Juan Pablo Grijalva. Un quiteñito. Sí, exactamente. Y bueno, pero viví en el Carchi durante mi niñez hasta los 6 años aproximadamente, y tengo unos recuerdos fantásticos porque viví en una hacienda justamente en la frontera de Nariño con Carchi, y fue fantástica esa experiencia, ¿no? De todos los páramos que subíamos, el frío mismo del Carchi, la hacienda que tenía su casa relativamente grande, y casas especiales que hay en las haciendas, ¿no? Que fueron hechas hace tiempos. Entonces, ¿esa era de tu familia, de tu padre? No, arrendábamos esa hacienda. Y vivimos ahí por algún tiempo, y fue como te digo, una vida bastante agradable, ¿no? Bastante de campo. Luego vinimos a Quito, acá estudié en un colegio marista. ¿Llegaste a Quito a la escuela? A la escuela, a los 6 años de edad. Y ya seguí acá, ¿no? Primero con los hermanos maristas, que eran el colegio en el que yo estaba. Y posteriormente tuve la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos en una escuela militar, lo cual fue una experiencia muy buena, espectacular, más aún porque no hablaba yo inglés, así que aprendí el inglés haciendo flexiones de pecho porque no la entendía. Disciplina también creo que es uno de los elementos fundamentales. Claro, no entendía nada y la gente marchaba, decían a la izquierda, yo seguía recto, flexión de pecho. Bueno, pero una experiencia también muy interesante porque fue conocer un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de sistema, y también, como tú mencionas, la disciplina era fundamental. Un nuevo tipo de sociedad también, una sociedad totalmente distinta a la ecuatoriana. Que fue muy, muy interesante.
posteriormente tuve la oportunidad de estudiar agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana y luego de eso pude ir a Nueva Zelanda a terminar mis estudios. Ajá. Y yo creo que esta última parte, la de Nueva Zelanda, fue la que más marcó mi vida, porque fue donde vi un país del tamaño del Ecuador, mucho menos personas, habían en ese tiempo 3,5 millones de personas, pero era un país que se desarrolló en base al sector agropecuario. Ajá. Ellos desarrollaron su economía en base a leche, en base a carne y en base a lana. Pero en estos 3 campos fueron llegando a niveles de industrialización y valor agregado altísimo, que fue lo que hizo que Nueva Zelanda sea ahora reconocida como un gran país, un gran estilo de vida y sobre todo un país de mucho provecho para el mundo, ¿no? Entonces eso, como digo, marcó mi vida y bueno, tuve la gran ventaja de venir a Ecuador y poder integrarme en un gremio ganadero, que fue la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Una asociación gremial muy especial con unos valores muy buenos. Parte de sus valores y de sus objetivos era el mejorar el nivel de vida de la gente del campo. Ese es para mí el principal punto de los objetivos. No era solamente producir más y tener mayor ganancia. No. El objetivo era mejorar las condiciones de vida de la gente del campo. Sí, del campo. Toda la gente del campo, sin distinción alguna, ¿no? Claro. Los que somos campesinos o somos campesinos. ¿Tú eres un campesino? Yo soy ahora un campesino aciudadanizado. ¿Te pones poncho como los campesinos? Poncho, no tanto, pero chompas fuertes. Chompas bien acolchonadas. Pero campesino desde el punto de vista de trabajar la tierra y, de amar el desarrollo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna actividad que tú siembres un granito y te salgan 50 granitos después. Es una actividad que te da de 1 a 50. Es algo fuera de serie. Así es. Y que es una actividad, la agropecuaria en general, una actividad de vida, ¿no? Es una actividad que está siempre, las plantas crecen, cuando crecen eso es vida. Siempre las vaquitas dan leche, están pastoreando, todo eso es vida, ¿no? Entonces esa parte es realmente apasionante. Y sobre todo, habiendo conocido un país que se desarrolló en base a lo agrícola. Ya normalmente nosotros vemos los países y antes al menos se decía que mientras menos gente dedicada al sector agropecuario era más desarrollado el país. Esa era una máxima que había. Pero realmente esa máxima no funciona tan adecuadamente en nuestros países, porque nuestros países tienen mucha gente y mucha gente que ama el campo. El campo en Ecuador no es solamente para tener una actividad agropecuaria. El campo es un modo de vida de la gente y eso es lo que ha hecho que perdure en el tiempo. Es un modo de vida que no necesariamente te da la mejor rentabilidad económica, pero sí te da un bienestar muy grande porque estás libre, estás al aire libre, ahí la gente está a su tiempo, sus horarios son los biológicos. Así es. Ahora, vamos a llegar un poquito a ese punto y creo que ahí tengo muchas cosas que consultarte, pero quisiera, como este es un programa, dice Sin Filtros con Marco, ¿cómo eras tú? ¿Un niño, un adolescente y un joven obediente, desobediente? ¿Eras buen estudiante? No, es un tema de curiosidad. Sí, yo te diría algo que es muy interesante. Hasta el tercer curso de colegio, siempre extremadamente obediente. ¿Ya? El cuarto curso de colegio, adolescente, hubo un cambio en mi vida total, porque mis estudios cambiaron desde que eran estudios a la mañana, cambiaron para hacer estudios a la tarde. Ya. Y yo a la tarde tenía muchísimos extracurriculares que atendía, porque me gustaba la música, me gustaban varias cosas. Y eso se terminó, porque tenía que ir al colegio a la tarde.
Okay. Y eso sí fue algo duro para mí, porque yo amaba lo que hacía a las tardes, ¿no? Y claro, ahora ya no podía por estar en el colegio. Así que eso fue algo duro, sin embargo, se superó y bueno, esa es una de las razones por la que tuve la oportunidad de ir a estudiar afuera. Buen estudiante y obediente. Un estudiante, yo te diría, no un excelente estudiante, tampoco un mal estudiante. O sea, no te sentabas ni en la primera fila ni en la última, estabas en la mitad. En la mitad y muy tranquilo también, no muy inquieto, digamos. ¿Quién es eso? Un joven, un niño que podemos decirse de casa, obediente, buenos estudios, estás en la adolescencia, complicado como cualquier joven. ¿Dónde tú vas viendo esa perspectiva ya como ser humano de desarrollarte y plantear ya algunos elementos? ¿Y cuáles serían para ir en terminar esta primera fase, los elementos que tú recuerdas de tus padres, tus abuelos, alguna persona que se puede decir fue un mentor, fue alguien que influyó en tu vida en esa edad? Bueno, mis padres definitivamente. Mi padre, un tremendo trabajador, trabajador del campo, también un ejecutivo, él fue banquero por muchísimos años, pero más allá de lo que él hacía era la parte humana que tenía mi padre. Era una persona extremadamente humana, siempre trató a las personas con un respeto tremendo. A nosotros, a todos los hijos, nos llevaba a zonas donde normalmente no íbamos o no era costumbre ir, pero íbamos a zonas muy pobres, que nos enseñaba ¿por ejemplo? A ver eso, en las zonas cercanas de Cayambe o del Canchi mismo. Íbamos a ver zonas indígenas y campesinas. Indígenas, campesinas, que vivían mal. Claro. ¿Cuál fue tu primera impresión en ese sentido? Mira, para mí era tremendo los viajes que hacíamos, Quito, Tulcán, por la cantidad de gente atropellada que había en las carreteras, sobre todo en las zonas de Otavalo para hacia el norte, hacia Tuntaqui. Y eso era impresionante porque la gente usaba mucho el alcohol. Claro. Y el alcohol era algo bárbaro, ¿no? Entonces se veía a la gente en las carreteras tiradas, bambaleándose. Y eso a mí me marcó muchísimo, porque no podía creer eso, ¿no? Y más aún cuando se veía accidentes graves. Pero era casi una dinámica que había de cuando se viajaba, siempre había estos problemas, ¿no? O temas como en caminos vecinales. Me acuerdo claramente, un día se cruzaron unas gallinas, mi padre manejaba, claro, y paró enseguida, papá, les mató a las gallinitas, ¿no? Pobres, se cruzaron, y claro, mi padre fue a donde el dueño donde la dueña, y le dijo, mire, qué pena, yo tengo que reponerle esto. Y efectivamente le reponía en alguna forma. O sea, siempre muy, muy consciente, ¿no? De las cosas. Claro, cualquier otra persona cogía y seguía el camino con la gallina y no pasaba nada, era solo una gallina. Pero mi padre siempre nos decía, esa gallina pertenece a alguien y esa gallina sirve para algo. No podemos nosotros abandonar así en un escenario como tenían esos, ¿no? valores y principios. Estos valores muy, muy fuertes. Eso yo creo que es lo que más mi padre nos inculcó a todos los hijos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Somos cinco hermanos. Tengo una hermana mayor, un hermano mayor, otra hermana y un hermano menor científico. Él sí es un científico. Todos son muy buenos y hacen cosas excelentes, pero este último hermano, que es el que ahora está haciendo un viaje por toda América, hablando sobre la enfermedad del Chagas. Él es experto en Chagas, experto internacional, y hace todo este trabajo, ¿no? Él ha trabajado en Chagas aquí en Ecuador por muchos años, no vive en Ecuador. Pero comento esto porque todos hemos recibido de parte de nuestros padres este
tema de la solidaridad, de la conciencia social, de no estar uno bien y el resto mal, sino tratar de que todos estén bien. Y esa ha sido una línea, digamos, que es la que hemos mantenido todos mis hermanos y yo durante la vida. Correcto. Ahora, hay un elemento que me inquieta en este diálogo. Siempre enfatizas y uno parte de esos valores, de esa historia para ir construyendo una visión hacia el futuro. Pero tú vienes de una familia acomodada, podemos decir, que claramente lo tenía todo, pero en tu círculo la mayoría pensaba como tú pensabas o como tu padre o como tus amigos, o era una sociedad totalmente diferente donde tú te... Bueno, a ver, no necesariamente nosotros o mi padre fue rico toda la vida, él fue un trabajador tremendo, él inició su trabajo como inspector de banco y ahí hizo su carrera bancaria hasta que después fue gerente, entonces fue muy esforzada su vida, muy ahorrativa, siempre ahorraba. Yo hasta creo que tenía 9 o 10 años y heredaba los pantalones de mis hermanos o los zapatos o algo, porque no es que teníamos todo el recurso para esto, entonces nunca vivimos en ningún tipo de opulencia o de sobre gasto, nada de eso, más bien muy recatados y muy dedicados al campo, ¿no? Mi padre arrendaba haciendas también, entonces pasábamos en el campo y hacía que produzcan y pasábamos nosotros muchísimo tiempo en el campo, le acompañábamos en los viajes que hacía y era eso parte de un aprendizaje muy importante porque uno veía la interacción que tenía con las personas de todo nivel social, de toda clase social y realmente con todo el mundo y ahí es lo que uno comienza, o yo comencé a ver la riqueza que hay en la gente, la riqueza que hay en las personas, ¿no? Que uno tiene que, muchas veces juzga sin hablar. ¿Por qué voy en este diálogo a ese punto? Porque hay muchas familias que viven en su mundo, y me refiero, por ejemplo, yo vengo de una perspectiva indígena, y cada uno es un mundo. Y lo que siempre digo es a veces nos imaginamos que el otro mundo es malo o es complicado. Por eso era mi pregunta, ¿cómo era cuando te relacionabas con dentro de tu círculo esta imagen, ¿no? Esta imagen. Bueno, cuando uno es niñito, digamos, no tienes tanto esos pensamientos, es más de espontaneidad. Y ya después la cosa fue cambiando. Lógicamente tú vas siendo muy selectivo en con quién estás, vas siendo selectivo y te va llevando con gente más o menos afín a ti, ¿no? Y esta parte de la conciencia de servicio era algo que siempre nosotros habíamos tenido, ¿no? Como familia, siempre ayudar. Yo recuerdo el dicho de mi padre que yo lo llevo ahora es haz el bien sin mirar a quién, porque a la larga eso algún rato regresa y si no regresa no importa. No lo hagas porque venga, sino hazlo porque tú te sientes bien haciendo, ¿no? Y esa era más o menos la tónica, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Tú vas al extranjero, estudias fuera de ahí, te formas profesionalmente, luego vienes a un gremio como tú lo has señalado. Y te empiezas a relacionar con los sectores indígenas, campesinos y también en el ámbito gremial, por supuesto con otros sectores sociales. Llegas a un Ecuador que miras en otros países la visión, en este caso agrícola, es un motor del desarrollo económico, son los pilares fundamentales. Ecuador también lo había sido, pero hay desigualdades, hay complicaciones. Entonces, en ese contexto, coméntame cómo llegas a esa perspectiva, cuáles fueron tus inicios dentro del gremio y ya de entrarle más fuerte en la perspectiva de desarrollo del Ecuador, sobre todo en el sector agrícola. En la parte gremial fue una experiencia increíble. Esto fue año 1990. 1990 hubo la gran movilización indígena. Claro que sí. Cuando se hablaba de ni una hacienda más en el Ecuador. Me acuerdo que ese era entonces automáticamente yo vengo acá y entro en un campo
casi de batalla, pues porque Claro. eran hacendados, Claro. básicamente hacendados, porque la ciudad no se metía tanto, versus indígenas. Claro. Y era una situación tremendamente compleja, porque se llegaba a temas beligerantes en ciertos momentos, ¿no? Una De lado a lucha lado, de ¿no? lado y lado. Por supuesto. Y esto era tremendamente difícil, ¿no? El entender una dinámica así en un país como el nuestro, que es un país que tiene todo. O sea, acá no deberíamos pelear por las cosas, deberíamos todos tratar de que Dios todos nos tengan ha algo bendecido, más. Juan Pablo, Dios nos Exacto. ha bendecido. Entonces no tenía eso mucha razón de ser. Luego, en el año 1992, entré a la gerencia de la Asociación de Ganaderos. Y ahí ya pude tener una posibilidad más ejecutiva de actuar. Y justo en esa época entraba una negociación al GATT en ese momento, que Ya. después fue la OMC. Ajá. Y en esa negociación, uno de los perdedores era el sector lácteo. Ya. Y yo entiendo que era perdedores porque el sector lácteo no se lo veía en la dimensión que tenía. Entonces la gente, las autoridades, etcétera, lo que veían era un sector de haciendas. Era un sector que tenía sus haciendas y la gente vivía relativamente bien. Seguramente la gente también calculaba y decía una vaca de 30 litros, ok, 30 litros por X que costaba la leche en el supermercado. Decía, este señor se hace recontra millonario vendiendo la leche. Entonces más bien se consideraba la producción como algo elitista, la producción de leche. Por supuesto. Y eso no era sostenible en el tiempo. No era sostenible primero porque estábamos desperdiciando una actividad que podía tener una capilaridad en la serranía, en el Ecuador en realidad una capilaridad tremenda, porque puedes llegar a todo lado con la leche, con la producción, digamos. Produces leche y los recursos que normalmente vienen de las ciudades podían llegar al campo en una forma muy rápida. Era una actividad que si nosotros no la aprovechábamos, desaprovechábamos la posibilidad de hacer desarrollo. Entonces ahí viene esta negociación. Pero tú ya eres productor. Ya era productor, sí. También productor y administraba fincas también, porque esa era mi actividad, ¿no? Anteriormente tú vienes de una tradición básicamente agrícola. Agrícola, ganadera. Sí. Estudias, luego te involucras y ¿cuándo llegas a ese punto, por ejemplo, al tema ganadero, al tema concretamente de la leche? ¿Cómo Justamente ingresaste? Cuando llego acá a Ecuador, bueno, yo había visto el desarrollo de la leche en Nueva Zelanda y lo había estudiado, y había estudiado cómo desarrolló Nueva Zelanda, cómo se desarrolló. Entonces yo dije, acá podemos hacer cosas parecidas, ¿no? Pero cosas parecidas ¿con quién? Y el tema, tú puedes hacer cosas parecidas con las élites, pero las élites normalmente tienen ya sus sistemas y sus mecanismos de trabajo. Claro. Pero no se visualizaba de dónde realmente venía la leche. E hicimos un estudio, recuerdo que el estudio fue hecho por el economista Washington Herrera, que había salido, le pedimos a él que nos ayude, había salido, fue secretario general de la administración con Rodrigo Borja, y era una persona en ese momento de bastante más izquierda de lo que era la Asociación de Ganaderos. Claro. Pero nos hizo un estudio tan bueno, tan especial, en el que nos hizo visualizar de dónde viene la leche. Y curiosamente la gran cantidad de leche venía de pequeños productores y en su gran mayoría indígenas. Sí, y venía muchísima leche de ahí, habían muchísimos productores. Muchísimos, en todos los sitios donde uno iba, veía una vaquita y después comenzaba a ver una cantidad de vaquitas. Al principio se veía una, después una cantidad, y la gente siempre se veía una persona con una vaca o con dos vacas. Entonces esta gente que estaba ahí vivía de esas vaquitas, tanto que les cuidaba, y seguramente las familias. Claro, era su sustento, era ¿no? su Es parte del sustento familiar. Pero no era visible. Entonces ahí fue lo que comenzamos con Asociación de Ganaderos, a hacerle visible
a la producción de leche del pequeño ¿Por qué productor. era invisible estos productores? Porque intermediarios. Intermediarios. Yeah. Y nadie se preocupaba por eso. Y esa yo creo que y fue en una el de 90 las razones. la industria de la leche también no existía como hoy. No existía como hoy y no había la visión de desarrollo, tal vez, había la visión de negocio, a pesar de que habían empresas que hicieron desarrollos importantes. ¿Ya? Pero no hacían esos desarrollos en una base de la pirámide rural. Eran desarrollos más en campos más élites. Y justamente ahí fue lo que nosotros comenzamos a trabajar y ahí fue lo que nos involucramos y me involucré directamente con el grupo indígena y concretamente en la zona de Cayambe. En esa época Cayambe era una zona... Décadas tú tienes ya una vinculación con los sectores indígenas, claro, y campesinos, del norte. Cayambe tenía una situación tremenda. Yo recuerdo que cambiaban 20 litros de leche por el flete de un tanque de gas hasta en la zona de Olmedo, que antes los caminos eran más difíciles, pero eran 20 litros, o sea, el equivalente a $10 ahora por el transporte. En esa época, como les pagaban muy poco por la leche, o simplemente no les pagaban, eran trueques como este, no por el gas, por el viaje del gas, eran 20 litros. Entonces yo veía que era un círculo de pobreza tremendo, no había forma de que la gente salga, había la cebada, me acuerdo que sembraban cebada muchísimo, pero perdían tierras por la cebada. ¿Por qué? Porque les daban las semillas, los fertilizantes y el momento de la compra justo el precio bajaba. Y cuando bajaba el precio la gente perdía y cuando perdía no le salía ni siquiera para los costos de producción. Era una situación tremenda y esa situación ¿a qué llevaba? Llevaba a que la gente venga a las ciudades. Estoy hablando de Cayambe, que es cerca de Quito, pero había muchas otras zonas en donde pasaba esto o peor. Claro. Y esa gente venía a las ciudades y tú veías los semáforos llenos de chiquitos indígenas que iban a pedir limosnas o otros que vendían alguna cosa, pavoroso, ¿no? Cuando tú ves eso y vienes de un país como el que yo venía, como es Nueva Zelanda, de un desarrollo brutal, de un respeto entre las personas tremendo, y vienes a ver unos niños que están en la calle entregando o pidiendo limosna y las mamás ahí sentadas, era tremendo. Entonces eso había que cambiar. Y ahí es lo que se une esta belleza que es la leche, no por producción de leche, ojo, no era el fin solo producir leche, el fin era... Ni tener utilidades. El fin era que pueda haber una transferencia económica al campo, porque tú no tenías otra forma de llegar al campo con dinero. Ya tenías los intermediarios que estaban ahí, tenías los que aprovechaban 100% y muchas veces intermediarios de las mismas comunidades, pero eran tremendos e implacables. Un desarrollo económico personal de algunos personajes. Entonces acá ¿no? la idea fue ver y aprender un poco también, ¿no? de ese trabajo comunitario, de ese trabajo de minga, de ese trabajo en que la gente se preocupa por otra gente. Y esa es la belleza de la parte comunitaria de la comunidad, es justamente eso, que pertenece la gente a algo. Entonces acá pertenecía a una comunidad. Entonces la figura era cómo hacemos ahora que esa persona se sienta no solo parte de la comunidad, sino se sienta parte del Ecuador. Y ahí es lo que nace este esquema de centros de acopio de leche. Que los centros de acopio, digo de leche, pero puede ser de cualquier producto. De hecho, ahora hemos desarrollado de otros productos también. Pero el principio era que era un centro de acopio de la gente. No era lo que antes siempre había pasado, que los centros de acopio eran de las empresas. Entonces la empresa ya no quería trabajar en la zona y levantaba su centro de acopio y se iba. Y la gente se quedaba fregada. Acá la idea es que los centros de acopio sean de la gente.
De las comunidades, así sean financiados por nosotros, pero la gobernanza, que es la palabra de moda ahora, pero antes era la administración de los centros, claro. Era justamente la propia gente, ¿no? Y comenzamos a soñar con las personas, y ahí me di cuenta de algo, Marco, que para mí también marcó la vida, y es que los sueños de la gente pueden ser muy grandes el rato que tienen la oportunidad de soñar. El problema que ha habido siempre es que la gente no ha tenido oportunidad de soñar porque ha estado viviendo del día a día, que claro. Como ahora. Y no, entonces, no queda tiempo para soñar. Soñar para mañana, ¿no? Si tengo que alimentar a mi hijo ahora. Entonces comenzamos ahí a hacer una serie de cosas. Recuerdo un viaje precioso, tal vez de los mejores viajes que he hecho en mi vida a Nueva Zelanda, con dirigentes de Cayambe. Ah, sí. Entonces la idea era, señores dirigentes, vamos a ver el futuro. Claro. ¿Ya? Yo quería que ellos vean el futuro como yo lo vi. ¿Ya? Y me encontré con algo increíble. Yo veía el futuro desde mi óptica. Y claro. Mi óptica era muy diferente al futuro de la óptica indígena. Claro. Y la óptica indígena realmente vio eso y se quedó maravillada. Claro. Uno va a la zona de Cayambe ahora y ve Nueva Zelanda chiquitas sus haciendas. ¿Sí? Entonces la primera parte, que es la parte técnica, se superó con ese viaje. Pero además vinieron todos los sueños posteriores, ¿no? Y los hijos. Este momento de la zona de Cayambe hay muchísimas personas que son profesionales, o sea, ya más de 30 años, bueno, 25 años tal vez, ya profesionales que vienen de la leche y vienen de esa zona, y ellos reconocen, nosotros nos educamos por la leche. Claro. Y eso yo creo que es algo fenomenal, porque quiere decir se que... ha dado un tema de identidad ya, ¿no? Claro, o sea, en ese momento el principio y el trabajo era principalmente buscar el subir la autoestima de la gente, el hacer que la gente se sienta parte de algo. Recuerdo las exportaciones que hicimos a Colombia de leche pasteurizada en tanquero, que fue la primera vez que se exportó leche de Ecuador a Colombia. La gente de las comunidades pasó la frontera con los tanqueros. ¿Te imaginas? Tanta era la emoción de que su leche se iba para Colombia. Entonces, eso cambió la dinámica, porque la gente comenzó a sentirse parte de, ya no era un productor cualquiera, era un productor de leche, era empoderado, y ahora uno ve la zona y es una zona de gente lechera empoderada que además ha seguido creciendo en su actividad. Ahora tienes flores, tienes temas agrícolas, o sea, es como que se dio un desarrollo, pero había que comenzar por algo, y el algo es esa chispa en lo humano, esa chispa en decirle a la persona, usted vale y vale mucho, y usted está aquí por algo, usted está por un propósito, no es solamente para vagar y pasar la vida, y eso ha hecho que este modelo que tenemos crezca, ¿no? Y ha crecido mucho. Así es. Ahí tengo una inquietud, y creo que muchos de los que nos están mirando tendrá. De hecho, tú vienes de una parte empresarial, básicamente, ¿no? O sea, tú gestionas un modelo empresarial que, por supuesto, este es un tema también de generar utilidades, pero combinas, como tú nos comentas, el tema de lo que hoy se llama responsabilidad social, que hoy ya a lo mejor en tu tiempo no se manejaba este término, pero ya nace esa visión. Hay una de las preguntas, cuando va desarrollándose la industria de la leche en el Ecuador, no todos tienen esa perspectiva y esa visión. No voy a generar nombres y no es el punto, pero sí hay otros que no les interesa esa cuestión, solo les interesa la cuestión de rentabilidad, a lo mejor los elementos financieros que por supuesto tienen que darse, pero tú ¿dónde haces ese quiebre de esa sensibilidad para decir hay cómo generar empresa, pero también hay cómo ser responsables y conocer a ese otro cliente que me abastece, del cual vivo, y creo que podemos caminar juntos, porque esto no es una visión normal? Mira, el tema de la gente
en las partes rurales, primero tenemos que comprender algo en Ecuador, y eso yo creo que es muy importante y a veces nos olvidamos, y es de que somos todos ecuatorianos, todos estamos aquí, todos tenemos que cuidar nuestro Ecuador. Hoy hay mucho, se habla de biodiversidad, y la biodiversidad es lo que está mandando en el mundo en todos los temas, pero ¿qué más biodiversidad que lo que tenemos somos nosotros los humanos en la Tierra? Nosotros somos parte de esa biodiversidad. Si nosotros, que somos quienes tenemos la potestad de hacer cosas, no estamos bien, entonces no va a haber nunca una sostenibilidad en el mundo en general a futuro. Y si las personas del campo no están bien, tampoco va a haber esa sostenibilidad a futuro. Mira, 63% de los alimentos vienen de pequeños productores, de todo lo que comemos día a día. ¿Qué pasa que abastecen el Ecuador? ¿Qué pasa el momento en que no tenemos esos productores ahí? ¿Qué pasa el momento en que rompemos nosotros ese hilo que hay entre la tierra y el hombre de campo? ¿Qué es lo que hace que pueda vivir en el campo? Tú no vas a llevar gente de la ciudad a que trabaje en el campo, porque no va a poder trabajar, es difícil. Entonces necesitamos cuidarle a nuestra gente, pero el cuidado no debe ser un cuidado hechizo, digamos, un cuidado cualquiera. Debemos preocuparnos por ellos. Es quienes están realmente dándonos los alimentos. Claro que se podría hacer como en otras partes, empresas gigantes que produzcan todo robotizado y todo fantástico, pero en Ecuador esa no es la realidad. En Ecuador hay mucha gente y tenemos un país muy densamente poblado y es un país que debemos aprovechar todos los espacios que tenemos y las personas son las que pueden utilizar esos espacios, pero para eso deben estar capacitadas, deben estar bien, deben tener salud, deben tener educación. ¿Te costó entender esa dinámica cuando, te digo, sí. O sea, sí hay personas o sí hay empresarios también del otro lado que dicen esto no es posible? O sea, no es posible unir una visión empresarial con una visión comunitaria de productores del campo y en especial indígenas. ¿Alguna vez te sentiste a lo mejor? Bueno, en esto tienes altos y bajos, ¿no? Hay veces que te sientes totalmente devastado, digamos, porque alguna cosa no salió bien o sientes una traición de alguien, de algo, etcétera. A mí me decían toda la vida, cuidado con los indígenas, verás que te van a traicionar de entrada o de salida. Oye, yo siempre pensaba en eso y digo, bueno, a ver, me van a traicionar de entrada y de salida. ¿Te han traicionado? No, yo no creo para nada que me han traicionado, al contrario, al contrario. Nosotros hemos aprendido muchísimo del mundo indígena. ¿Crees que los no indígenas, la solidaridad? Los no indígenas, no quiero poner en esta polarización, pero los no indígenas, en este caso, ¿han traicionado a los pueblos indígenas? No, yo creo que ese cliché de te van a traicionar puede darse con cualquier persona, no es un tema del mundo indígena. Ni tampoco del no indígena. Ni tampoco del no indígena. Yo creo que es un tema de comunicación, es un tema, mira, yo me daba cuenta de algunas cosas, yo hablaba con la gente y les decía, ¿están de acuerdo? Y me decían, sí. Perfecto, de acuerdo, sí, vamos. Y después no pasaba nada, el sí no era sí, hasta que comprendí que no había la comprensión total de lo que yo decía, porque ni siquiera mis palabras eran las correctas para tratar de comunicarme con las personas. Los idiomas son muy distintos, el español es un idioma súper vaso. Y la visión, ¿no? Y claro, el quichua, por ejemplo, es un idioma que el vaso depende, tú le llamas vaso, pero depende del contexto en el que estés. Entonces, es un idioma mucho más imaginativo. Es un idioma en que tú tienes que aprender el contexto enseguida.
para poder entender este vaso, que no sea vaso, que sea que te dé una sopa. Y el idioma está marcada la cosmovisión. Ahí vamos a ese punto, ¿no es cierto? O sea, tienes una manera distinta de ver el mundo. Los pueblos indígenas, el sector rural casi en general tienen una visión colectiva. En cambio, tú en el mundo empresarial vienes desde un tema más individual de potencializar elementos para ir desarrollando un proceso, ¿no? Entonces, avanzando un poco más allá, tú fundas una de las empresas más importantes del Ecuador. Tienes líneas ya claras, este aprendizaje. No todo, podemos decir, es color de rosa, eso hay que decirlo, ¿no? Totalmente, de lado a lado, totalmente. Pero tengo que señalar que en los diálogos que he mantenido contigo, siempre tú pones de ejemplo y creo que estás haciendo un camino al andar de dar alternativas y soluciones que no caigan en la complicación y en esta polarización. Pero tú llegas a una empresa y ¿cómo vas implementando? Y aprendes un poco de los pueblos indígenas, te relacionas mucho más con ellos, con el sector rural, tienes complicaciones de pobreza y eso marca cualquiera. ¿Y cómo vas introduciendo los procesos? Vamos a ese punto que tú lo has desarrollado muy bien y creo que es una experiencia a nivel internacional también. Sí, sabes que además una experiencia preciosa, porque tú te das cuenta de que el nivel de observación que tiene la gente en el campo y la gente indígena es muy distinta a la que tenemos nosotros. Igual el nivel de sensibilidad, ¿no? Yo creo que el hecho de estar en el campo mismo, de estar al aire libre, da otro tipo de fuerza a la gente, ¿no? Y yo comencé a ver en las personas algo increíble, que era ese espíritu emprendedor. ¿Ya? En el campo, yo me río porque les digo, ustedes son más empresarios que cualquier empresario, ¿sí? Porque ustedes primero, con condiciones tremendamente malas, siguen aquí y siguen trabajando con fuerza. Que mejoren o no es otra cosa. Eso ya es otro tema, otras condiciones y es oportunidades, es el sistema. Pero ellos son unos monstruos empresarios. Y hago yo una pregunta, esto salió de un grupo que tenemos, tú lo conoces, a Lab 593 ahí. Correcto. Un día habla una persona y dice, miren, ¿qué empresario podría haber llegado a donde está este momento si si el empresario hubiera tenido 25% de interés, de tasa de interés y un crédito máximo a un año? ¿Hubieran podido estar como mejores empresarios? No, imposible. Entonces, ¿cómo queremos que la gente salga de la pobreza si esas son las condiciones que tiene de crédito para hacer algo? Porque tiene solo acceso a microcrédito. Ahora ya ha ido cambiando un poco más, pero tú ves campesino, microcrédito, cooperativa, 25% o sobre 20% de... ¿Qué actividad en el mundo te permite pagar eso? Entonces la pobreza está dada también por esa falta de oportunidades. Es una pobreza de dólares, no es una pobreza espiritual y menos aún de trabajo, porque la gente es trabajadora. Viajaba con un ex vicepresidente, subíamos por la zona de Cangagua con Otto Sonnenholmer, que a mí me pareció un vicepresidente espectacular y me parece una persona espectacular. Íbamos con él y la pregunta era, ¿a quién vemos que no esté trabajando? Toda la gente trabajaba. ¿Y por qué hay esta pobreza? ¿Ya? Hicimos un estudio en esa zona con la CAF, ¿Ya? Y encontramos, para ponerte un ejemplo, hicimos de todos los productos que produce el pueblo Cayambe. Hicimos el análisis. Oye, la cebolla vendían a 20 centavos de dólar cuando su costo era 29. Y así por años. ¿Cómo van a salir de la pobreza? Claro. Entonces, el entender ese tipo de dinámicas y de cosas y de esta intermediación y el entender que la gente es eléctrica para mejorar, ¿verdad? La gente en el campo, no hay nadie que no quiera estar mejor. No hay nadie que no quiera que le reconozcan por su trabajo. Todo el mundo quiere eso. Nadie te está poniendo problemas. Todo el mundo está viendo soluciones en el campo.
Eso es lo que esa ha sido mi experiencia. Y eso es algo que vale oro, porque esa es parte de una identidad. Entonces, que tenemos como Ecuador. No se dan y tenemos que darlas. ¿Tú las has creado? Estamos procurando dar las oportunidades, que centros de acopio, lo primero, centros de acopio, porque necesitas que la gente, su trabajo, tenga algún beneficio. Me comentaste que inclusive la bancarización lograste con los proveedores de leche, que era difícil. Todo proveedor de leche es bancarizado, todo proveedor de leche directamente ellos entregan su leche y cada mes les llega a su cuenta, ¿no? El dinero. Trabajamos con el centro coge, reparte a sus cuentas individuales. ¿No? La gente... antes no se lo hacía así. No se lo hacía así, claro, antes era otro tipo de... No tenían... Alguien recogía. O el dirigente se encargaba de pagar en efectivo, imagina, o sea, cosas... Ahora todo es bancarizado, la gente ya puede tener acceso a crédito, ya está en las ligas, digamos, ya se le puede ver. Antes no se le veía. Cuando hablo de invisibilidad también es la informalidad. Una persona informal es invisible al Estado. ¿Es posible empresas comunitarias? Totalmente. De hecho, nuestro modelo de negocio, ¿cómo viene? Porque esto obedece a un modelo de negocio. Nosotros lo llamamos empresarial, asociativo e incluyente. Empresarial porque buscamos que la gente sea empresaria, sacarle lo emprendedor. Acuérdate que empresario viene de emprendedor. No es lo mismo un empresario que alguien que maneja un negocio. El que maneja el negocio normalmente es conservador, no quiere tener sus cifras claras. El empresario, en cambio, arriesga a todo lo que tiene todos los días. Y esa diferencia es la que hay entre el empresario campesino. Es una persona que arriesga todo el tiempo, es una persona que está ávida de aprender. Si hacemos nosotros un curso de capacitación en una comunidad, están 100 personas. 100 personas. El problema es que venimos capacitándonos y a la larga nunca desarrollamos las capacidades y no hay las oportunidades. Claro, porque la capacitación no es una capacitación práctica. Sí, la capacitación normalmente viene dada de la visión de afuera, no de la visión de adentro. Cuando tú hablas con la gente, y ahora tenemos una forma de medir eso, que se llama el Spotlight Poverty, que es de Fundación Paraguaya, el semáforo de la pobreza en español, podemos medir en la familia, ya podemos ver cuál es la percepción. Y eso hacemos para encontrar los temas por los cuales debemos capacitar. No solamente es lo más conveniente en la capacitación, es lo que se necesita, lo que necesita la gente capacitarse. ¿Ya? Y eso sale de la gente con este tipo de trabajo que hacemos previo nosotros a ingresar. Queremos conocer cuál es la dinámica inclusive familiar, porque eso te marca mucho. Y además el poner en la gente este granito de decirle, vea, piense sus hijos, piense en el futuro, a ver, ¿qué pensamos? ¿Cómo quiere usted desarrollarse usted de aquí a cierto tiempo? Entonces eso te da una señal clara, que es muy distinta a la señal que se puede tener cuando estamos acá en la computadora, viendo cifras, viendo números, y decimos, es que hay que capacitar en esto. Eso no te funciona. Tiene que venir la capacitación de abajo. Tienen que venir las cosas de la gente, porque si no hacemos eso, estamos perdiendo a la gente. Te quiero poner un ejemplo que creo que vale la pena y es algo que recién estoy pensando porque lo estoy viviendo. Tenemos un colegio que se llama Genoveva Hermans en Machachi, que lo estamos administrando. Este colegio era un colegio sumamente normalista, o sea, lo que dice el profesor es, y las líneas así, y todo como nosotros nos educamos. Yo me eduqué aquí en Ecuador. Cambiamos de metodología y pusimos esta metodología que tiene Fundación Unidos por la Educación, que es un tipo Montessori, que es trabajo comunitario. He mirado la experiencia. ¡Qué belleza! Pero ¿quiénes son los artistas en trabajo comunitario aquí en Ecuador? Son los indígenas. Tú te das cuenta cuánto hemos perdido de tiempo para llegar a lo mismo. Claro. Porque con diferente tecnología, pero es del mundo de cooperación. Correcto.
¿Ya? Y eso, fíjate que es que lo indígena era visto malo, que era visto malo, como que claro. no es algo positivo para Exacto, la sociedad. Cuando es totalmente lo contrario. Ajá. El indígena cuida, el indígena es solidario, está siempre dispuesto a apoyarte, te da más de lo que tiene otro siempre. Otro término de moda es la sostenibilidad. Los pueblos indígenas siempre han planteado un tema de sostenibilidad, claro. el tema ambiental. El cuidado del agua. El cuidado del agua. Mira, entonces, es tan grave lo del agua, ¿no? Y tan desesperante. El agua es vida. ¿Ya? Yo te pongo el ejemplo de Cayambe. En Cayambe, las próximas guerras dice que van a ser por el agua, ¿no? En Cayambe hay una organización bastante buena, comunitaria y no comunitaria. Hay peleas, hay discusiones por el agua, pero hay proyectos de hace 25 años que alguien detectó que no se han hecho, que es para entubar el agua y se pierde 60% del agua. Entonces, eso ya no tiene nada que ver con que sea indígena o sea blanco o sea de donde sea, o la actividad que tenga. Quiere decir simplemente que no se vio esa necesidad con la prioridad que tiene. Entonces, yo te digo que creo yo que en un futuro el mundo indígena va a ser quien sostenga este país, y los jóvenes indígenas debemos cuidarlos. No podemos dejar que se vayan por malos caminos, que este rato hay muchas posibilidades. Debemos cuidarlos, debemos prepararlos. No debemos cambiar su mente. Ese es un error. El rato que queremos cambiar su mente, le estamos cambiando su esencia. Vamos a perder nosotros mucho. Lo que debemos hacer es con su mente, con su forma de ver las cosas, la vida, con su, no te digo con su idioma, con su forma de ver, con su idioma las cosas, todo va a ir para mejor. Yo tengo un criterio y lo estoy planteando. Vivimos en un sistema liberal que puede gustar a unos, no gustar a otros, pero también parte es la identidad indígena, la cosmovisión indígena. Y de hecho hay ejemplos ya muy importantes, tú lo estás citando algunos, que ya se están desarrollando dentro de un sistema de mercado, dentro de una tecnología, dentro de un sistema financiero, la bancarización. Tengo ejemplos también muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces es posible construir un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo sostenible con identidad. Total. O sea, sin tratar de decir, antes era el tema integracionista, es decir, intégrate, es decir, el indígena tiene que vestir de corbata, tiene que ponerse traje, tiene que dejar el poncho, tiene que dejar su idioma para integrarse al ser ecuatoriano. Creo que hoy la Constitución reconoce, pero cerrando ya estos puntos, mi estimado Juan Pablo, creo que necesitaríamos, siempre digo, el tiempo nos queda muy corto, porque me hubiera gustado topar algunos puntos más. ¿Cómo ves al Ecuador? Pero los indicadores siguen complicados. La desnutrición, el tema, a pesar de los esfuerzos que se hace, a pesar de haber una visión, el Ecuador no cambia. Seguimos con complicaciones económicas, y los más golpeados y los que van al último de la rueda del coche son los pueblos indígenas y el sector rural en concreto. Los indicadores de pobreza son muy altos. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tú puedes compartirnos para poder salir adelante? Mire, este momento nosotros estamos planteando algo, y es que, por ejemplo, toda la leche que vaya al desayuno escolar venga de productores de agricultura familiar campesina, o venga de pequeños productores. ¿Por qué? Porque eso va a obligarnos obligar a todas las empresas a abrir centros de acopio en zonas marginales. Este rato estamos escogiendo nosotros las zonas más con mayor desnutrición crónica infantil, y estamos uniendo mapas, el mapa de desnutrición crónica con el mapa productivo, y vamos a ver que hay zonas que tienen una capacidad de producción brutal, no todas, por eso hay que escoger bien, y este es un modelo de varios modelos que pueden haber, pero estas zonas que tienen capacidad de producción y que tienen vaquitas, pero que no se ha desarrollado, nosotros podemos ir y desarrollar eso y dar trabajo. Y esas zonas que normalmente tienen alta tasa de desnutrición crónica infantil, vamos a tener ya a la gente agrupada
en algo que les está dando trabajo, algo que es positivo. Y ahí vamos a tener la capacidad de que el gobierno mismo pueda ingresar con sus programas a ayudar. Entonces es el mismo dinero el que puede ser invertido en una forma súper inteligente, que sería el poner en las zonas más marginales, claro, ya que es el dinero de ¿qué? De los desayunos escolares. Es un dinero que viene de los impuestos que se pagan. Que era lo que siempre se ha hablado, porque no se ayuda para los desayunos escolares. Entonces viene acá, perdón, el programa, y tú comienzas a desarrollar gente. Nosotros entregamos al programa 40% de la producción total y tenemos 6,000 productores este momento desarrollados y que entregan al desayuno. Ya superan en muchos casos la producción que va solo para los desayunos en nuestro caso, y ya tú ves, tenemos acuerdos con, por ejemplo, con Corporación Favorita, ya hacemos las leches para ellos, que vienen también de comunidades. Entonces ya comienza a haber una dinámica, un circuito económico distinto. Ya no es el venir a pedir algo que no sea justo, es simplemente el trabajar, trabajar y trabajar. Y la gente, cuando trabaja con objetivos, con propósitos, trabaja muy bien, muy bien. ¿Qué recomendación le darías a los sectores empresariales y también a los sectores indígenas? Porque tú te mueves en los dos sectores y a veces nos hemos visto como coincido, como que no somos ecuatorianos, como que no perseguimos un mismo fin. Por distintas razones. ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? Yo veo un sector empresarial ahora sumamente activo en la parte de apoyo social. Toda empresa este rato hace algo. Todas están haciendo algo para apoyar lo social. Porque la dinámica empresarial se viene así. Estuve en la cumbre de sostenibilidad. Claro, lo que hay que hacer. El público sus consumidores, sus clientes están exigiendo responsabilidad social, ambiental, sostenibilidad. Entonces, ahí, ¿obligados o no? Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, es unir eso, unir esa necesidad y hacer que haya más entendimiento. La ciudad tiene que entender al campo. Toda la ciudad tiene que entender al campo. Y el campo debe entender a la ciudad. Fuimos con la soberana de Quito a la reina de Quito, fuimos a darnos una vuelta por la zona de desastre que hubo en Cayambe. El mensaje era: yo vengo de la ciudad a apoyarles a ustedes. Ese era el mensaje. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, la empresa como tal, como te digo, está haciendo un trabajo bastante bueno. Lo ideal sería poder unir ciertas cosas para que no sean trabajos dispersos, sino sean trabajos con impacto. Y si logramos hacer eso, mira, es tan buena la gente de Ecuador, es tan trabajadora la gente de Ecuador, que poniéndole en la pista perfecta para la carrera. ¿Quiénes no les dejan poner en la pista? Mira, yo creo que son las circunstancias, desde el mundo político que tenemos, el mundo político de la política acá no sirve, la política se sirve. El mundo político también está vinculado a sectores económicos, sociales, indígenas también. Por supuesto. La parte indígena de una política. Entonces es un tema de cúpulas. Claro, entonces tenemos que ir a capacitar a las bases, hacer que las bases, que la gente de la cual, si tú te pones a ver, de todos mucho hay de olvido de los objetivos, de olvido de los propósitos, ¿no? El propósito es tener rentabilidad económica, ¿sí? ¿Dónde queda la gente cuando tú solo ves eso? ¿Ya? Nosotros entramos en este sistema B, no sé si tú conoces el Empresas B, que es una cosa difícil de entrar, pero logramos entrar. ¿Y qué es lo que hace eso? Primero ve la gente. ¿Sí? ¿Para qué hacemos todo? Todo hacemos para las personas. Este micrófono es diseñado así, ¿para qué? Para que estemos más cómodos. Pero si el objetivo no es que solamente estemos más, no es que estemos más cómodos, sino cuánto puedo vender más o qué rotación puedo tener. Es muy cómodo todo, pero se daña rápido. Entonces ahí estás pensando ya no en la gente, estás pensando en cómo, ya en otro objetivo.
¿ya? Cuando el objetivo principal son las personas. Si las personas están bien, las personas van a cuidar el medio ambiente. Si se cuida el medio ambiente, tenemos futuro. Si no se cuida el medio ambiente, Marco, habrán las guerras por el agua. Así es. Y eso no podemos permitir. Y la cosmovisión de los pueblos indígenas plantea un equilibrio entre la persona, la naturaleza, y la parte espiritual, la parte social. Entonces creo que eso es importante también resaltarlo. Te cuento una anécdota, fuimos a comprarlo, a tomar las muestras de carbono en los páramos. Esa me queda pendiente. Ya, pero mejor la tomo con Roberto. Pero te la tomo, fuimos a tomar esas muestras. Oye, qué hermosa la ceremonia de pedido de permiso a la montaña. Qué belleza, pues. O sea, qué respeto. Eso aprendimos ahí. Siempre, ¿no? Se aprende. Como detalle. Quiero agradecerte, mi estimado Juan Pablo. Creo que podemos comentar esta otra conversación. Yo creo que quedan algunos temas pendientes porque sí, hay pueblos indígenas, hay indígenas que están viviendo ya un proceso, diría, no solo de emprendimiento, sino ya de empresa formal. Te di algunos ejemplos muy importantes, como la cooperativa Fernando de Aquilema, dentro de las 10 más grandes, con activos que gestionan sobre los $700 millones, 200,000 socios, ¿no? Y así tenemos en otros ámbitos también. Entonces, ¿cómo partir de desbloquear esta realidad? Yo quiero agradecerte y de mandar un mensaje claro de que estos diálogos y estos podcasts que hoy tenemos es no solo para mirar las cosas positivas que tenemos los pueblos indígenas, sino también cómo mirar qué cosas positivas tienen también otros actores sociales que vienen, empresariales, económicos, porque creo que si, como decimos, nos ponemos la camiseta del Ecuador, no importa de dónde seamos, pero todos nos alegramos cuando gana nuestra selección. Exacto. Y creo que hoy necesitamos ponernos esa camiseta, respetándonos de esa diversidad. Creo que tú nos has dado un ejemplo de ese tema y es posible hacer empresa, pero también respetar y coordinar y trabajar con la visión también de los pueblos indígenas. Es un aprendizaje mutuo. Total. La interculturalidad es un fenómeno mundial en todo lado y que tiene que respetarse. Quiero agradecerte, mi estimado Juan Pablo, y agradecer también a todos los que nos han estado sintonizando y decirles: suscríbanse y vamos a seguir con estos podcasts, trayendo personajes, no solamente indígenas, sino también empresariales, políticos, deportivos. Hoy también hay influencers, es la nueva temática que se está viendo, que necesitamos conocer y aprender sobre estos temas. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Sin filtros con Marco, el podcast.